Estamos descubriendo la vida de Antoine de Saint-Exupéry. Quien investigó su paso por este país fue el escritor, periodista, abogado Álvaro Avós. Antoine de Saint-Exupéry primero tenía una mirada negativa de Buenos Aires y después escribe otra cosa. Sí, su primera impresión fue muy negativa. En realidad a Saint-Exupéry no le gustaban las ciudades, no le gustaba ninguna ciudad. Y Buenos Aires no le gustó mucho, no le gustó nada. La veía una ciudad muy gris, con mucha gente, mucha multitud en las calles, no veía ningún... Bueno, todo esto lo conocemos por las cartas y postales que él le enviaba a la madre. Su madre era su corresponsal y él de todos los lugares donde iba escribía a su madre y bueno. Bueno, pasó el tiempo, un poco se reconcilió con Buenos Aires, se reconcilió mucho con la Argentina, con el interior, con el cielo, con el sur, sobre todo, ¿no? Con los lugares del sur donde él tenía que aterrizar y tenía la terrible y difícil tarea de organizar aeropuertos. ¿Eh? Él organizó una red aérea, de una red para recibir el correo. Como te decía, esa función tan importante. Una cosa era que uno mandara una carta, tirabas una carta a un buzón, por ejemplo, dirigida a Rawson o a Esquel o a Córdoba. Esa carta llegaba con mucha suerte al cabo de 10 días, porque tenía que primero ser distribuida, clasificada, enviada a Córdoba. ¿Cómo se enviaba a Córdoba? Bueno, había así trenes, ponerle que vaya el tren, que hubiera llegado enseguida con el tren tardaba mucho. Y bueno, y después comenzaba la distribución. Una carta, diríamos, que se enviaba a Santiago de Chile, a lo mejor tardaba un mes. Entonces, el correo aéreo ligaba, creaba una red humana distinta, absolutamente novedosa. Uno podía enviar, meter una carta en el buzón y a lo mejor en 2 días esa carta llegaba a algún punto de la Argentina. Para conseguir eso había que coordinar aviones que salieran a determinadas horas, que volaran de día o de noche, y que volaran con buen tiempo, con tormentas, que también había en aquella época, no es que solamente ahora hay cambio climático y desastres naturales, ya lo sabía, y coordinar toda esa red. Eso es lo que vino a hacer esa empresa francesa, se llamaba la Aeropostal. Y eso es lo que hacía este piloto, Saint-Exupéry, junto con otros pilotos, algunos de ellos franceses y otros argentinos. Te pregunto brevemente, que fue el sentido de mi pregunta original, ¿qué repercusión tuvo del público su libro, la investigación, los lectores del Principito, los fanáticos? ¿Qué devolución recibió usted de los que lo leyeron? Bueno, yo estoy muy conforme, muy contento porque encontré, como le decía, esa red de personas que aman a Saint-Exupéry. Hay organizaciones y clubes de admiradores o que recuerdan, que evocan aquellas jornadas de la aviación argentina, de los pioneros de la aviación. En la Argentina tuvimos un pionero que fue Jorge Newbery, ¿no? Pero Jorge Newbery, cuando Saint-Exupéry llega, llevaba ya como 15 años muerto. Había también muerto en un accidente. Casi todos los pilotos que vinieron con Saint-Exupéry, 2 o 3 haces de la aviación, también murieron en accidentes. Es decir, que el que se dedicaba a ser piloto era como que más vale que sacar un seguro, ¿no? Porque, bueno, todo esto, su libro, Vol de Nuit, es un retrato de aquellos momentos que él vivió. Otras hazañas extraordinarias era el cruce de la cordillera de los Andes,
con aquellas motocicletas con alas, prácticamente, cruzaban la cordillera de los Andes, prácticamente todas las semanas iban y venían, iban y venían. Y uno de los colegas, de los compañeros de Saint-Exupéry, cayó en los Andes, cayó. Y lo buscaron, lo buscaron, lo buscaron en una odisea que hacía recordar mucho la que sufrieron aquellos jugadores de rugby uruguayos, cuyo avión allá por los años 70, ¿no? Fue 70 o 80. Cayó en los Andes y ellos consiguieron sobrevivir hasta que fueron rescatados. Bueno, esta odisea la había vivido Saint-Exupéry. Bueno, todo eso conforma una historia que he tratado de contar de la mejor manera posible. Y bueno, son historias que encierra la Argentina. Cuénteme, digo, la tarea de un investigador es maravillosa y cuando uno encuentra el dato, es como que el éxtasis se representa en el momento en que escribe. Pero, ¿qué le faltó conseguir averiguar en esta investigación, que todavía no lo encontró? Bueno, tanto porque la vida es infinita, por lo tanto, si uno quisiera reconstruir una vida, tendría que vivir otra vida solamente dedicado a eso, ¿no? Bueno, sí, Cristian, es tal como lo decís. Un momento importante de mi investigación es cuando descubro una carta que Saint-Exupéry en los días finales de su vida, cuando estaba en Argel, con las tropas de la Segunda Guerra Mundial, con el mariscal de Gaulle, y quería volar, él quería tener acciones, quería que le dieran aparatos, ¿no?, de guerra. Para ese entonces, 15 años después, ya los aviones de guerra, la aviación era impresionante cómo cambiaba, se transformaba. Bueno, entonces, en esos momentos en que él quería volar, y se le hacía difícil porque estaba medio estropeado, ya había tenido tantos accidentes que le decían, pero mire, querido Antoine, ya era un aviador famoso, un personaje, usted no está, diríamos, mejor instruya a los pilotos. Bueno, pero él quería volar. Entonces él escribe una carta maravillosa a un viejo compañero argentino que había conocido en la Argentina, otro piloto, se llamaba Luro Purredón. Entonces le escribe una carta diciéndole: aquellos momentos, aquel año, aquellos vuelos, aquellas aventuras que yo viví entre ustedes, con ustedes, con la gente que de pronto en la Argentina, en medio de un desierto, en la Patagonia, en un lugar desolado, veía como un pájaro de acero, ¿no?, que venía y tenían miedo, pero después esa gente me recibía con los brazos abiertos. Qué extraordinario fue para mí, para mi propia vida, aquellos tiempos que pasé con ustedes. Le enviaba un abrazo emocionante y un recuerdo a aquellos días que había vivido entre nosotros. Bueno, esa carta no es muy difundida. Yo la pude encontrar, bueno, la pude buscar, desde luego. No voy a contar tampoco, a revelar ningún secreto, son secretos profesionales. Pero no bueno, pero la tuvo en sus manos. sí, porque la tienen. Bueno, en la Argentina tenemos, por ejemplo, un tesoro que es este avión. El avión que piloteaba Saint-Exupéry está en un museo en Morón, el Museo de la Aeronáutica, pero como tantas cosas que tenemos nosotros, no las apreciamos mucho. A ese museo va muy poca gente, porque no es conocido, no está en los circuitos, y allí estaba la carta. ¿Y el avión también? Sí. Está un ejemplar, diríamos, reconstruido. Bien. De aquel pequeño avión, donde se puede apreciar verdaderamente. Y también, en ese sentido, la gente que tiene la Galería Güemes, que es un lugar muy céntrico, en plena centro de Buenos Aires, ha conservado el departamento que ocupaba
Saint-Exupéry, lo ha conservado y hay gente que lo visita, sí, o sea que dentro de este anonimato, este caos urbano en que vivimos y momentos difíciles que estamos atravesando, hay mucha gente que redescubre, ¿no? Como yo quería titular mi libro, mirar la catedral que nosotros vivimos, los momentos, los lugares, nuestro pasado, que nos puede dar fuerza para seguir adelante. Qué importante eso, fuerzas para seguir adelante. Entrevistaba gente en Corrientes, en el lugar donde está el castillo, donde dicen que él se inspiró para hacer el Principito. Me decían que era un hombre alto, que así lo recordaban, excesivamente alto. Y la pregunta es, ¿él se inspira ahí para el Principito? Bueno, El Principito es un libro que él escribe cuando está por partir para su último viaje, ¿no? Él vivía en Nueva York. Entonces, una editora que le publicaba en inglés sus libros sobre viajes y sobre aviación, le pidió, ¿por qué no escribe? Porque él dibujaba, entonces Saint-Exupéry dibujaba y solía hacer unos diseños de ese niño, el famoso Principito, ¿no? Lo dibujaba en las servilletas de los restaurantes. Entonces, bueno, escribe ese pequeño relato, lo deja, se lo publican y se va a la guerra. Lo extraño de esta historia es que ese libro se ha convertido en un libro universal, diríamos, leído por millones y millones de personas. Si Saint-Exupéry volviera de la tumba hoy y le dijeran, usted, señor, es el más grande bestseller, uno de los más grandes junto con la Biblia, ¿no? De los libros que más se leen en el mundo, millones y millones de ejemplares, yo creo que se muere de sorpresa porque no le daba ninguna importancia. Dejó el Principito, Le Petit Prince, lo dejó como un, qué sé yo. Bueno, esa rosa, sí, quizás muchos se atribuyen, desde luego, ¿no?, haber inspirado al Principito. Hoy día todo el mundo quiere, con la victoria, todo el mundo se quiere asociar, ¿no? Yo creo que Todos quieren salir en la foto. A Consuelo Suncín sí participa, yo creo que sí, tiene que ver, ese amor está presente. De alguna manera ahí, a través de Consuelo, nosotros nos podemos asociar. Por otra parte, Consuelo Suncín, que desde luego sobrevivió a Saint-Exupéry, volvió a la Argentina. Volvió a la Argentina, visitó estos lugares y rememoró aquella presencia de Antoine de Saint-Exupéry en nuestro país.